Muy bien. Antes de ir al texto de la escritura de esta tarde, hermanos, ustedes saben que los últimos miércoles ya tengo, yo creo ya rebasé el año, ya perdí la cuenta. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. No es un estudio profundo, pero he tratado de sustraer del libro de los Hechos, hermanos, nuestra teología pentecostal, nuestras raíces del mover del Espíritu Santo. ¿Dónde nace la iglesia? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se desarrolla? Y esto en base, hermanos, a que en los últimos años pues hemos orado mucho a Dios, hermanos. Hemos orado bastante al Señor, hemos buscado a Dios. Pocas congregaciones ya, hermanos, tienen por costumbre o por hábito la oración y el ayuno. Nosotros somos una de esas congregaciones que todavía creemos en la oración, que todavía somos buscadores de Dios, hermanos. Todavía, hermanos, cada año todos los primeros 30, 40 días son de ayuno y oración, hermanos. Y luego todavía todos los viernes tenemos nuestro servicio de oración congregacional. No es muy concurrido, obviamente. Si quieres gente, haz un concierto, ¿verdad? Pero si quieres los que le ¿verdad? Véngase a la oración el viernes en la noche. Y en la oración, hermanos, pues hemos pedido mucho por un avivamiento, por un despertamiento espiritual, para que el poder del Espíritu Santo se vuelva a manifestar. Y la razón de ello es porque estamos en tiempos muy difíciles, muy precarios, hermanos. Son tiempos de mucha apatía hacia el cristianismo. Estamos viviendo en tiempos en donde el pecado ha multiplicado su fuerza en la sociedad, hermano, y se han levantado, hermano, huestes, hermanos, del enemigo, huestes diabólicas que han traído destrucción a las familias, a los jóvenes, a los matrimonios, a los hogares. Hermanos, estamos en tiempos muy precarios, muy difíciles. Y hermanos, la iglesia ha sido puesta en medio de esa adversidad para que sea la luz, para que sea, hermanos, la lámpara, para llevar la gente a los pies de Cristo, para poder rechazar, hermano, y poder detener las huestes del enemigo, ¿verdad? Y que las almas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y dónde encontramos todas esas fuentes? ¿Dónde encontramos todas esas, hermanos, esas bases, esa cimentación, esa enseñanza? Pues en la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque ahora vamos a entrar en el texto. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35, por favor, si es usted tan amable de acompañarme a las escrituras. Hablamos sobre Pablo, hermanos, sobre la conversión y cómo el mover del Espíritu Santo estuvo, hermanos, no solamente envuelto, pero el Espíritu Santo fue el que orquestó desde la muerte de Esteban, la conversión de Saulo de Tarso, ahora Pablo, hermanos, y cómo los personajes que rodearon este suceso. Luego, hermanos, hablamos de su ida a Arabia, en Damasco, de Damasco a Arabia, Arabia vuelve a Damasco y ahora Damasco viene a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, los estudiosos creen, hermano, que estuvo un par de semanas sentado con Pedro, o sea, conversando. Recuerde que estos dos personajes, tanto Pedro como Pablo, vinieron a ser muy relevantes para la historia de la iglesia, hermanos. Y recuerde que en base a estos dos personajes se basa mucho la teología de la iglesia en la cual usted y yo estamos en este tiempo en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, santos? Muy bien. Ahora, hermanos, en esta escritura pasa, Lucas, el escritor, pasa de Pablo, de concentrarse en Pablo, ahora pasa a Pedro. Pedro, hermanos, va a tener unas experiencias muy especiales en los próximos capítulos, porque ya viene el capítulo 10, hermanos, donde se va a encontrar con Cornelio, y donde Dios tiene que tratar con él para que él entienda sobre el pueblo gentil, sobre el significado cuando Cristo dijo que este evangelio iba a ser predicado en Jerusalén
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermano, la gran comisión dice a toda nación. El original dice a toda etnia, a toda persona, a toda la gente. El evangelio tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra. Y Pedro batalló para digerir esto. ¿Por qué batalló para digerir eso? Porque, hermanos, el judaísmo de su tiempo era tan exigente y tan demandante en rechazar a los gentiles, que ellos habían heredado del judaísmo esa actitud, y Dios tenía que tratar con él, hermano. Entonces Lucas, por el Espíritu Santo, ahora quita el enfoque de Pablo y lo concentra en Pedro. Y Pedro es llamado a una ciudad llamada Lida, que está, hermanos, en lo que es la costa del mar Mediterráneo, donde también sucede el encuentro con Cornelio en el área de Cesarea. Después entraremos en el tema, pero vamos, hermanos, al versículo 32. Quería contextualizar bien para que entendiera qué estamos leyendo. El versículo 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, o sea, las iglesias que estaban en el entorno, hermanos, vino también a ¿quiénes, hermanos? No se asuste cuando le digo santo, por favor. Amén. Ese es el vocabulario correcto para dirigirse al pueblo del Señor, los que son lavados con la sangre de Cristo. Alguien me dijo una vez: hermano, ¿por qué se refiere tanto al hermano santo? Y pensó que era una persona que se llamaba santo. No, le digo, los santos son todos los creyentes, ¿verdad que sí, amados? Ándele pues. Entonces dice: vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Pues era, ¿qué, hermanos? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué sucede aquí, hermano? Se convirtieron al Señor. Mire, hermano, si estamos orando por un avivamiento o por un despertamiento espiritual, o por que vuelva la gloria de Dios, hermano, y nos visite, hermano, y al ver los ejemplos y al ver lo que sucedió y cómo sucedió, debemos de ser expectantes en que los milagros tienen que volverse a manifestar, hermanos. Tienen que volverse a manifestar. No es que a ver si, es que es una necesidad. Ahora, hermanos, ciertamente ha habido un sinnúmero, hermanos, de desvíos de pensamiento y de teología. Y ha habido tantos engaños, y ha habido tantas malas experiencias y tantas formas equívocas de predicar el evangelio en muchas iglesias a través del internet. Hermanos, yo creo que el 90% de lo que usted ve en cuanto a lo evangélico es casi como la mayoría en falsedad, hermano. No tienen la verdadera sustancia ni la verdadera teología, sino que simple y sencillamente hay gente que se aprovecha de la fe de las personas y son engañados, hermanos. Y esto siempre ha sucedido, siempre ha pasado, hermanos. Pero sin embargo, el hecho de que haya gente malinterpretando, mal enseñando, y que no haya milagros verdaderos, sino únicamente emocionalismo, hermanos, que después nunca es comprobado por un médico, o nunca verdaderamente hay un testimonio real, visible, amados del Señor, no quiere decir que Dios se ha olvidado de su promesa. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y los milagros, hermanos, todavía suceden. Todavía suceden, hermanos. Hay un pueblo que está desanimado, desalentado por tanta falsedad. Y es necesario que nosotros como iglesia retomemos otra vez esa fe y esa convicción de que verdaderamente Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Las obras que hizo Dios en el pasado las va a volver a hacer hoy, hermano.
y las va a volver a hacer el día de mañana y hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Ahora, es muy difícil la manifestación de Dios, porque en el momento que manifiesta, hermanos, una sanidad, hermanos, automáticamente las personas comienzan a atribuírselas a sí mismo o atribuírselas a personajes que después, hermano, desvían la visión y el contexto y desvían, hermano, la esencia misma del milagro. Cuando Pedro hizo este milagro, él dijo, no dijo yo te sano, él dijo Jesucristo te sana. Sí, me está comprendiendo, hermano, cómo la gente se atribuye y luego la gente comienza a seguir y adorar a personajes llamados profetas, llamados apóstoles, llamados, hermanos, personas que son tan faltos, hermano, y tan llenos de pasiones y tan llenos de actitudes y caracteres que no son buenas ante los ojos de Dios. Sin embargo, hermano, tienen el control sobre las personas. Por eso es que disfrazan tanto los milagros que no existen, que no son reales. Ahora bien, mucha gente se encuentra en esa condición. La iglesia tiene que orar a Dios, tiene que buscar a Dios. Tenemos, hermanos, que clamar al Señor, volver, hermanos, a la oración y al ayuno, y, hermanos, a la santidad del Señor, y esperar que vuelva otra vez a manifestarse, pero ya no, hermanos, sobre una persona. Escuche esto, es sobre la iglesia. Porque vea, hermanos, lo que hemos estado leyendo en los últimos 9 capítulos. Fue Pedro, fue Saulo de Tarso, pero también fue Felipe, pero también fue Esteban. No recaía sobre una sola persona. ¿Me están siguiendo, hermanos? Que es lo que a veces nosotros en error cometemos. Y por eso es que hay gente que se comienza a idolatrar y comenzamos a seguir personas, hermano. Y el día que fallan, el día que surge, sale, brota su verdadera naturaleza pecaminosa, ese día, hermanos, terminamos nosotros desanimados, desalentados, porque nuestros ojos no fueron puestos en Jesús. ¿Qué es lo que Hebreo nos enseñaba? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sigas a personas, hermano. Que tus ojos no idolatren. No hagas un ídolo de aquellos que predican el evangelio, hermano, porque tarde que temprano van a fallar. Van a fallar, hermanos. Cuidado con esto. Entonces, vamos ahora, ya entendiendo esto al texto. Los milagros tienen que volver a suceder. Lucas concentra ahora el texto, la escritura en Pedro, hermano, en registrar lo que está sucediendo con Pedro. Pedro es llevado, hermanos. Ahora él comienza a visitar, diferente a Felipe. Felipe fue llevado por el Espíritu. Siente en su corazón que es el tiempo de ir a alentar las iglesias. Comienza a hacer su recorrido misional, hermano, visitando las congregaciones. Llega a Lida, y en Lida hay uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba, dice la Biblia, en cama, porque era ¿qué? Paralítico. Jesucristo había dicho: estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Amados del Señor, esa promesa es vigente el día de hoy. Es vigente el día de hoy. Y no le pertenece a un usurero, no le pertenece a una persona. Este don le pertenece a la iglesia.
Y usted y yo somos la iglesia, y la iglesia está compuesta por diferentes dones, por diferentes ministerios y por diferentes miembros que ejercen el propósito y la voluntad de Dios. Esto quiere decir, hermano, que usted tiene que encontrar su don y su ministerio. Y quién sabe si en usted está el don de sanidad. No tiene que ser predicador para tener el don de sanidad. No tiene que ser maestro para tener el don de sanidad. ¿Cómo sabe si tiene el don de sanidad? Ore por los enfermos. Impóngale las manos. ¿Verdad? Y si Dios llega a hacer un milagro por manos suyas, por favor, no quiera ir a hacer tarjetas del apóstol fulanito y sutanito, porque entonces nos desviamos. Ese es el punto, lo que quiero decirles. La gente cuestiona y dice: es que ya no hay milagros. No es que Dios no quiera hacer milagros, es que se han malinterpretado. Y otra vez, no le pertenecen a un personaje. Quiero ser muy enfático en esto. El don le pertenece a la iglesia. La iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice la escritura? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por la persona. Está hablando en plural, no en singular, hermano. Entonces, cuando hay alguien enfermo y hay un grupo que se reúne, pueden ir todos y orar, y Dios va a sanar al enfermo. Y si hubiese pecado, le serán perdonados. Hermanos, los milagros son para hoy. Los necesitamos. ¿Por qué los necesitamos? Porque, hermanos, ¿a qué iba Pedro? A alentar las iglesias. ¿A qué iba Pedro? A fortalecer a las iglesias. ¿Cómo se fortalece la fe, hermanos? Mirando la gloria de Dios. Hay una sequía de milagros, hay una escasez de milagros. Por lo menos yo me recuerdo que 20, 30 años atrás era tan visible, palpable ver a un alcohólico, a un drogadicto ser cambiado por el poder de Dios. Ahora lo tenemos que enviar al psicólogo a ver si el terapista lo puede ayudar. Algo nos está faltando. Le digo esto porque yo fui testigo, porque yo lo vi. No puedo contar lo que yo no he experimentado, pero yo lo llegué a ver, personas, hermanos, y las hemos tenido aquí en la iglesia, hermano, también, de personas que por 40 años, 45 años en alcoholismo, un día llegó aquí, se sentó, oyó la palabra y fue quitado su pecado, fue quitado su esclavitud, fue quitado la atadura y dejó de beber para la gloria de Dios. No ocupó terapia, no ocupó consejería. Era el poder literal de Dios milagroso. Y se da cuenta que ahora a todo le metemos un proceso. Pues ¿cómo va? Pues ahí va, más o menos. Ya mero. Y nunca sucede nada. Entonces, hermano, verdaderamente hay una escasez. ¿Ve por qué le estoy diciendo que volvemos a la oración y al clamor a Dios? Amados de Dios, todos tenemos un familiar, un hijo, una hija. Todos tenemos un padre, una madre, un tío, alguien que en algún momento fue atrapado por algún vicio, o a lo mejor es muy buena persona, pero es apático al evangelio y no es salvo. Se ocupa un milagro, hermano. Entonces, ¿por qué tenía que suceder esto? Cuando llega Pedro a la casa de Eneas, lo mira paralítico, lo mira tirado 8 años. Algunos estudiosos dicen que posiblemente le dio un embolio o que tuvo algún problema que lo dejó inválido en todo su cuerpo. No era una persona menor, tampoco dice que la enfermedad venía de nacimiento. Algo le sucedió. Entonces el apóstol se acerca y luego le dice: Jesucristo te sana. Lo primero que hace Pedro es no adjudicarse el milagro él mismo.
Lo primerito. Jesucristo te sana. Al último, Él es el que sana. Cuando tú eres el sanador, no va a suceder nada. Por eso no está sucediendo nada, porque la gente se adjudica poderes que le pertenecen únicamente a Cristo Jesús y que le es otorgado únicamente a la iglesia. ¿Me están siguiendo, amados? Amados, entonces le dijo: Jesucristo te sana. Cuando le dice eso, hermanos, obviamente el poder de Dios llega sobre esta persona y es sanado. Ahora, primeramente, el nombre de Jesús es poderoso. Lo más maravilloso aquí es la fe y la convicción que Pedro tiene. Aquí viene. Esto es muy importante entenderlo. Regularmente, cuando vas a una campaña de sanidad, nunca dejan que se acerquen las personas que verdaderamente están enfermas. No. Si alguien se va a acercar, tiene que ser alguien que dice que tiene alguna enfermedad y que no es visible. O sea, en su mayoría es sugestión. Se sugestiona a la persona y luego se le hace testificar. En los primeros años del avivamiento que explotó en 1907-1914, en las campañas que se hacían, es más, hay un hombre de Dios que creo que ya está retirado, el hermano Anacondia, es uno de los últimos. En Argentina hubo una explosión de avivamiento. Y yo he conversado con varios de los que experimentaron. Me decían: hermano, literalmente se levantaban de las sillas de ruedas. Literalmente, no sugestionaban a las personas. Esto es importante entenderlo, porque cuando Pedro le habla a Eneas, le habla en tiempo presente y le habla directo a él por su nombre. Eneas, Jesucristo te sana. Tiempo presente. Fe, convicción. Ahora, ¿dónde hemos fallado como iglesia? En la fe y en la convicción. ¿Por qué es tanta la duda? Y es tanta la actividad que se ha mostrado en la iglesia evangélica en cuanto al convencimiento, en cuanto a la manipulación, que verdaderamente la gente tiene miedo. Y aquí le va, no solamente los creyentes, pero también los predicadores no se atreven a agarrar a una persona que tiene 15, 20 años atada a una silla de ruedas y a decirle: levántate. Tienen que tomar a alguien para sugestionarle. Ese es el punto aquí. Necesitamos volver a los milagros genuinos y verdaderos. Oh, hermanos, y si vamos a ver un avivamiento, tenemos que ver los milagros literales, no la sugestión de una persona, no el disfraz de un milagro. Pedro le dijo: Jesucristo te sana. Y no solamente le dijo eso, le dijo: levántate y haz tu cama. Esta expresión, haz tu cama, en el griego original quiere decir esto: ya no dependas de nadie. Porque un paralítico es dependiente total de las familias o las personas que le rodean. ¿Cuántos han lidiado con enfermos, hermano? Dígame si no es difícil. No solamente se acaba el enfermo, pero el enfermo
hermano, deteriora la estabilidad y la salud de los que le rodean por el peso que conlleva el cuidado de aquellas personas que se aman, que no se pueden abandonar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces esta expresión, haz tu cama, tiene que ver mucho, no solamente con la actividad física de la persona, pero con el descanso que le da a las personas que rodeaban y que cuidaban de esta persona. Un milagro que es para él, pero que es para toda la familia. Un milagro que es para él, para toda la familia y para toda la comunidad, porque dice que se convirtieron. No solamente para él, para la familia, para la comunidad, pero para los vecinos del siguiente pueblo, que también se convirtieron por el testimonio de... Entonces, esa gente, hermanos, que se la lleva manipulando y sugiriendo y profetizando y que nada pasa, lo único que están haciendo es deteriorando más la fe del creyente. Pero usted tiene que ir al texto. La fe viene por el oír y el oír. Y tiene que crecer su fe en una convicción. Y va a comenzar con los suyos. Y los milagros empiezan en casa. En casa. Ese papá, esa mamá, ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa. Porque la fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo el Señor, dirías a esta montaña, muévete. Está hablando de lo imposible, de lo sobrenatural. Entonces hoy se habla de estas cosas, pero no se practica, se sugestiona nada más. En nuestro avivamiento, en nuestra oración y en nuestro clamor a Dios, hermano, ya no va a haber sugestión. Ahora lo que va a haber es verdaderos milagros que tienen que comenzar en tu casa, en tu entorno. No buscando una plataforma, un reflector, porque yo tengo una necesidad, porque Eneas tenía una necesidad, pero la familia de Eneas tenía una necesidad y el pueblo tenía una necesidad. Y que Jesucristo es la solución a esa necesidad. Y cuando Él aparece, Él va a aparecer con milagros y con cosas sobrenaturales, cambio y transformación. Dios libera de la depresión, hermano. Señor, cambia. Créalo. Atrévase a orar. Atrévase a servir a Cristo Jesús. Amar al Señor. A serle fiel a Él. Atrévase a imponer las manos. A orar por los enfermos. Atrévase a ayunar. A buscar a Dios. Atrévase a decirle a Dios: haz un milagro, Señor. Entonces levántate y haz tu cama. Ya no dependerás de nadie. Arréglate tú mismo. Esto fue lo que provocó la salvación de mucha gente. Que el hombre se haya levantado. Ay, es que tenía un dolor aquí. A lo mejor es cáncer. Deja oro por ti. El Señor te sanó de cáncer. Y después Eneas ahí anda diciendo: ya me sanó el Señor de cáncer. Y ahí está todavía tirado en la... No sé si me está... Estoy exagerando mucho tal vez esto, pero es que esa es una realidad. Mire, déjeme cerrar esto ya. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Porque luego vamos a ir a otro milagro otra semana después, ¿ok? Pero mire, Primera de Corintios 12, 4 al 11. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Alguien le dice: los milagros son del pasado, los milagros son del libro de los Hechos del primer siglo nada más. A la muerte del último apóstol se acabaron los milagros. Mentira del diablo, hermano. Usted siga creyendo. Porque no era en ellos, no era Pedro el que sanaba, es Cristo. Y Cristo sigue siendo fiel y verdadero. Él resucitó de entre los muertos. Ahora, si ya se fue Pedro,
El don no se fue con él, el don se queda en la iglesia. Ahora, vaya conmigo, capítulo 4. Discúlpeme. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad, ¿qué dice ahí? Recuerde, somos el cuerpo de Cristo, somos una iglesia, amén. Ok, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu que estaba sobre Pedro. ¿Se recuerda aquel canto? A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. A la sombra de Pedro. ¿Se recuerda así? Y lo que decíamos, no era Pedro, ni era la sombra, era que Pedro tenía. Sí se acuerda de ese cántico. Que ya no se canta, ¿verdad? Pero ahí está. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no falta a sus promesas. Él sigue siendo Dios, está en su trono. La salvación está vigente, su gloria está vigente, su amor está vigente, su gracia está vigente el día de hoy. Todo, hermano, todo lo que pasó en aquel tiempo puede volver a pasar el día de hoy. Pero tiene que encontrar los depósitos sobre los cuales operar los dones y los ministerios y las operaciones del Espíritu Santo. Después explicaré eso. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de qué? Para provecho. O sea, es el mismo Espíritu, pero a todos y cada uno de nosotros nos es dado una porción específica y especial del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que mora en ti, mora en mí, pero tú y yo somos diferentes. ¿Por qué? Porque nos ha dado dones diferentes. Ahora bien, para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de. Hay gente que tiene palabra en sus labios de sabiduría, que hay que escuchar, hermano. A otro, palabra de ciencia. ¿Siguen aquí? Según el mismo. A otro, fe. ¿No ha notado esos que tienen don de fe? Todo le creen a Dios, hermano. Se meten en cada problema porque todo le creen a Dios. Ahora, lo tremendo es que a veces la inocencia de fe, Dios la respalda. Hay gente que como un niño le cree a Dios. Dios me dijo que me iba a suplir y aquí me quedo hasta que me supla. Y Dios le suple. Ay, tenemos esa gente aquí en la iglesia. Y luego los juzgamos de locos, ¿no? Esta gente. Pero hay gente que tiene el don de fe. Don de fe. O sea, le cree a Dios. Le cree a Dios. Fe por el mismo Espíritu. A otro, aquí viene, dones de sanidad. El don de Dios se desarrolla, se ejerce o se pierde. Amado del Señor, cuando usted encuentre a alguien con alguna enfermedad, no le garantice una sanidad. Dígale, Jesucristo te sana. Esas fueron las palabras de Pedro. Porque no recaen sobre mí. Yo no soy sanador. Usted no es sanador. Cristo es el sanador. Y Él tiene una soberanía que no puede ser rebasada. ¿Sí me están siguiendo, amados? Déjeme termino para ya dejarlo ir, porque no quiero que se ponga triste. Dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, ¿qué dice su Biblia en el versículo 10? ¿Hacer qué? Caray, ¿qué pasó?
¿Milagros? Sí, hermano, milagros. Hay gente que tiene don de los milagros. Encuéntrelo. Tal vez usted es. Y el día que tenga una necesidad, dígale al hermano del don de los milagros: ora por mí. Lo que le estoy enseñando es que está en el texto, pues, y que es vigente. Hay que encontrarlos, hay que buscarlos, hay que pedirlos. Es el Espíritu Santo el que los da. Entonces, en avivamiento, en un mover del Espíritu Santo, que Dios abra los cielos, va a venir, hermanos, una gloria de Dios, un viento poderoso, y la gente se va a convertir al Evangelio. ¿Y por qué se va a convertir? Porque va a haber milagros visibles, palpables, reales, no sugestiones, no sugerencias, la verdad de Dios. Déjeme terminar esto. A otro, profecía, porque la profecía sí es real y es parte del ministerio también. A otro, discernimiento de espíritus, porque no todos son de Dios. También el diablo hace milagros. ¿Aló? Iba a decir algo ahí, pero no. Discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Es que eso es es de hoy. Es de hoy. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Quién es el que elige? Dios. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Quién es el que ejerce el Espíritu Santo, hermano? Yo me hago la pregunta de lo que acabamos de leer aquí. ¿Dónde estás tú? Ah, caray, no sabía que tenía algo. Sí, ve, porque a veces se los atribuimos únicamente a ciertos personajes, cuando la verdad es que le pertenecen otra vez a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y resulta que la sangre de Cristo te limpió de todo pecado y te añadió dones, llamamientos, ministerios. Todos somos partícipes. Entonces, atrévase, a lo mejor sucede. Dígale a esa persona que amas tanto: hey, Cristo te sana, Cristo te libera de esas ataduras que tienes, Cristo te levanta, Él pone tu nombre en el libro de la vida. Usted dígaselo, ya si Dios lo hace o no lo hace, eso es de Dios, pero usted lo hizo. Y el don va a fluir. Se va a sorprender con lo que Dios hace, hermano. Se va a sorprender. Hábleles del Señor. Amén, amados. Seguimos la semana que entra. Pónganse de pie, por favor.